era el centro del universo. Aquello horrorizó al clero cristiano, que consideró que contradecía la palabra de Dios. Si Dios había creado la tierra y al hombre a su imagen y semejanza, entonces la tierra y sus piadosos habitantes tenían que ser el centro de todo. Irónicamente, el paladín del universo dominado por el sol era un piadoso diácono eclesiástico de Fromburgo, Polonia, llamado Nicolás Copérnico. Era administrador de una diócesis. Se ocupaba de recaudar los impuestos, de ayudar a las personas enfermas, pero además también se dedicaba a la astronomía. A Copérnico le desconcertaba la compleja mecánica celeste de Ptolomeo, pero halló una solución elegante cuando quitó la Tierra del centro del sistema solar y la sustituyó por el Sol como elemento central. Cuando Copérnico puso a girar los planetas alrededor del Sol, descubrió que el planeta Mercurio, que gira en torno a él en unos 3 meses, quedaba automáticamente el más cercano al Sol. Y Saturno, el planeta más lento, que circunda al Sol en unos 30 años, quedaba en el extremo externo. Copérnico escribió: de ningún otro modo se halla una conexión más exacta y armoniosa entre el tamaño de la órbita y su duración. Parecía casi mágico. Copérnico también sostenía que la Tierra rotaba, que describía un giro completo en torno a un eje cada 24 horas. El cielo no se movía. Éramos nosotros. El viaje de las estrellas a través del cielo nocturno era una mera ilusión creada por la rotación de la Tierra. Seguramente, temiendo represalias de la Iglesia, Copérnico no quiso publicar su teoría hasta que estuvo en su lecho de muerte en 1543. Pero su libro, De las revoluciones de las esferas celestes, le allanó el camino a Johannes Kepler, nacido en 1571, y paladín de la observación científica. Kepler fue el verdadero héroe, porque fue quien se atrevió a anunciar al mundo entero que el Sol tenía que ser el elemento central. Kepler tenía a su disposición cantidad de datos astronómicos, recogidos durante años de observación del cielo. Al reflexionar sobre sus observaciones y hacer cálculos, vio que no solo el Sol era el centro del sistema solar, sino que lo de los círculos perfectos era erróneo. Filosóficamente era una teoría menos estética, pero concordaba con los datos. Kepler mejoró el esquema de Copérnico con la hipótesis de que los planetas no viajaban en círculos perfectos, sino en elipses alrededor del Sol. Los datos de Kepler también revelaban un extraño fenómeno que, pese a intentarlo, no conseguía comprender. Cuando los planetas se aproximaban al Sol, aumentaban de velocidad y al alejarse, la aminoraban. Esos dos elementos, el Sol como centro del cosmos y la variación de velocidad de los planetas, eran la mejor explicación para lo que vemos aquí en la Tierra. De repente y por primera vez, la teoría del Sol como centro da mejores resultados que la de la Tierra como elemento central. Además, no solo los datos la respaldan, sino que hace lo que la ciencia debe, es decir, realiza pronósticos exactos. Pero, aunque una incógnita cósmica se solucionó, seguía habiendo otra. Kepler vio que el Sol influía en la velocidad de los planetas durante su viaje por el espacio. ¿Pero cómo?
antes de que alguien se ocupase de ese misterio, entre religión y ciencia, estalló un conflicto que se ha prolongado hasta hoy. A finales del siglo XVII, el astrónomo italiano Galileo Galilei estudiaría las teorías de Copérnico y Kepler, según las que el Sol era el centro del sistema solar, y demostraría su veracidad más allá de toda duda. Lo hizo mediante un nuevo instrumento que cambiaría el curso de la historia. El telescopio, en cierto sentido, es el instrumento científico más blasfemo, más sedicioso, el más revolucionario y el instrumento más maravilloso. Toda la ciencia recibió el mejor de los regalos con este instrumento, que acercaba los objetos más distantes. Cuando surgió la idea de que podían cogerse dos lentes, alinearlas de determinado modo y meterlas en un tubo para construir un catalejo, se propagaría por todo el mundo como el fuego. Así que la cuestión no era ya cómo conseguir un telescopio, sino qué hacer con él. ¿Te dedicarías a espiar a los vecinos o a observar el universo? Galileo mejoró el diseño en 1609, puliendo él mismo las lentes y haciendo un telescopio con una capacidad nunca antes lograda de 30 aumentos. Y con ese telescopio, por algún motivo, decidió observar el cielo en vez de los barcos que llegaban a la República de Venecia. Y lo que vio cambió por completo la astronomía. Galileo contempló la imagen más clara y detallada del cielo que se hubiese visto hasta entonces. A través de su telescopio, Galileo vio miles de estrellas más. Una luna plagada de cráteres, satélites girando alrededor de Júpiter, Saturno con orejas gigantes. Y lo mejor de todo, Galileo vio claramente que Venus pasaba por fases igual que nuestra luna. Prueba contundente de que Venus orbita en torno al Sol y de que el Sol es el centro del sistema solar. Demostró por primera vez que Copérnico tenía razón. La Tierra no era el centro del sistema solar, sino el Sol. Por tanto, Galileo, con su telescopio, quitó a la Tierra del centro del universo y dijo que no era el centro de nada, sino un planeta más, y que podía ver un universo mucho mayor que el conocido. Lo que Copérnico había supuesto por razones estéticas, lo que Kepler había deducido mediante el cálculo y las matemáticas, Galileo lo demostró. Galileo lo vio. Y Galileo lo anunció. Los antiguos habían visto todo lo que se podía apreciar a simple vista. Hizo falta un nuevo instrumento para ir más allá. El telescopio marcó la diferencia entre los astrónomos antiguos y los modernos. El dogma eclesiástico secular, que afirmaba que la Tierra era el centro del universo, resultaba ahora equivocado. Estando la Iglesia Católica aún tambaleándose por el cisma de la Reforma Protestante, el descubrimiento de Galileo parecía ir en contra de las Escrituras. Peligroso para una iglesia que se sentía asediada, y peligroso para el científico que lo defendiese. No obstante, Galileo, católico devoto, publicó sus observaciones en un libro titulado El mensajero de las estrellas en 1610. Sorprendentemente, la Iglesia acogió bien los hallazgos de Galileo al principio. Si Galileo hubiese obrado con algo más de cautela, quizás no habría tenido problemas. Una famosa cita del cardenal Baronius, un predecesor suyo, decía: la Biblia nos dice cómo ir al cielo, no cómo funciona el cielo. Al final, la caída de Galileo no se debió a su incapacidad para convencer a la Iglesia de sus teorías,
sino más bien que intentó interpretar las escrituras por sí mismo, al margen de la Iglesia.